tener una iglesia misionera? ¿Qué cualidades, hermanos, debe tener una iglesia misionera? Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Vamos a orar. Gracias, hermano. Señor, mi Dios, gracias. Te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Gracias, Padre mío, por cada hermano, cada hermana, joven, señorita, niños, Señor, que han venido hasta este lugar. No vinieron a escuchar un hombre. No vinieron, Señor, a ver a una persona. Vinieron, Señor, a escucharte. Y te rogamos, Espíritu Santo, que tú hagas la obra que como hombres no podemos hacer. Como hombres reconocemos que solamente podemos llegar a los oídos de tu pueblo, pero te pedimos, Espíritu Santo, que toques cada corazón, que toques las fibras, mi Dios, más profundas, y que nos animes, nos motives, nos instes, o como lo dijo el apóstol Pablo, nos constriñas, Señor, a hacer tu voluntad. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algo, hermanos, que debemos comprender es que como iglesia, el Señor Jesucristo nos pidió algo urgente. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, hermanos, se le presenta a su iglesia, y usted lee todo esto en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde Jesús les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas naciones. Se lo saben, mis hermanos, entonces no voy a batallar con eso. Hermano, esa orden se lo dio a su iglesia. Hay quienes dirán: no, fue a sus discípulos. Está bien, hermanos, pero ¿usted cree que 12 hombres iban a poder llevar a cabo una tarea en todo el mundo, mis hermanos? Claro que no. Mis hermanos, esa tarea se la encargó a su iglesia. No importa la era, no importa la época, se lo encargó a su iglesia, mis hermanos. Fue esta orden, mis hermanos, es para el tiempo en el que el Señor Jesucristo resucitó y aún para nuestros tiempos. Y no solamente lo dice en Mateo, lo dice en Marcos, lo dice en Lucas, lo dice en Juan, lo dice en Hechos, lo dice en Romanos. Y no solamente hasta en Romanos, mis hermanos, lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Aquí la pregunta es, hermanos, ¿cómo es que como iglesia, cómo es que ustedes, verdad, Iglesia Bautista Getsemaní, verdad, pastor? ¿Cómo es que ustedes, hermanos, van a poder llevar a cabo esa tarea? Porque si nos ponemos a pensar, hermanos, es una tarea enorme. ¿O es poca cosa ir a todo el mundo, mis hermanos? Es algo enorme, mis hermanos. Ahora, no solamente les dije que es algo enorme, les dije que es algo urgente. Las almas se están perdiendo. Almas están yéndose al infierno, mis hermanos. Ahorita, mientras usted y yo estamos aquí sentados, hay personas que están muriendo y probablemente están muriendo sin Cristo. Es una tarea, mis hermanos, urgente. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo es que la Iglesia Bautista Getsemaní, hermanos, va a poder llevar a cabo esta obra tan grande y tan urgente? Tres cualidades, mis hermanos, muy importantes que vemos en la Iglesia de Hechos, y las cuales Dios desea ver en la Iglesia Bautista Getsemaní para poder llevar el Evangelio a todo el mundo. Es algo imposible, pero como iglesia lo pueden hacer. Hermanos, ahí somos, vea cuántos somos, hermanos, somos 25, somos 30. ¿A poco cree usted que sí podemos ir a todo? Claro que lo pueden hacer, mis hermanos, si cumplen estas tres cualidades. ¿Cuáles son estas tres cualidades, hermanos? Vea lo que dice el versículo 32. Vamos a entrar al tema, mis hermanos. Vea el versículo 32, dice aquí la Biblia: y la multitud de los que habían creído. ¿Quién de ustedes, hermanos, ha creído en Jesús como el Salvador? Todos, hermanos, si usted ha creído en Jesús como el Salvador, ahora usted ya forma parte de esta multitud. Bueno, todos hemos creído. Y algo que Dios vio, hermanos, en esta multitud, es algo que Dios también desea ver en ustedes. ¿Y cuáles, mis hermanos, eran esas cualidades? Seguimos leyendo. Y la multitud de los que habían creído era de un ¿qué, mis hermanos? Un corazón. Primera cosa, mis hermanos, que vamos a ver en este pasaje es que había un mismo corazón. ¿A qué se refiere, hermanos, que había un mismo corazón? Se refiere, hermanos, a que había una misma mente. Habían unos mismos pensamientos. Había un mismo propósito, había un mismo enfoque. La iglesia, mis hermanos, en Hechos no se estaban peleando. La iglesia, hermanos, allá en Hechos no estaban debatiendo, no estaban ahí oponiéndose a lo que los otros hacían. No, hermanos, todos tenían una misma mentalidad, unos mismos pensamientos, el mismo objetivo, mis hermanos.
¿Qué es lo que falta muchas veces en nuestras iglesias el día de hoy, mis hermanos? Un mismo corazón. ¿Y sabe desde dónde se empieza a notar que a veces no hay un mismo corazón, mis hermanos? Mire, yo sé que aquí no pasa porque yo veo a todos los hermanos bien portaditos. Ustedes se ven, hermanos, que no pecan, hermanos. Al menos es lo que veo yo desde aquí. Espero y no, hermanos. Pero sucede a lo mejor en otras iglesias, donde llega alguien nuevo, hermanos, y se le acercan 2, 3 hermanos y le empiezan a decir al hermano nuevo, mira, oye, mira, te voy a poner cómo está la situación aquí en esta iglesia. Mira, nosotros, yo vengo de parte de los de Cefas, ahí está el hermano de Apolos y ahí está el hermano de Pablo. Y decide con quién te vas a ir, porque mira, los de Cefas no nos llevamos con los de Apolos y los de Apolos no nos llevamos con los de Pablo. Entonces, ¿con quién te vas? Y hermano, eso no habla de un mismo corazón. Algo que vemos aquí, hermanos, en la iglesia de Hechos, es que no se estaban peleando. La iglesia, mis hermanos, creía lo mismo. Ve lo que dice Hebreos, hermanos, por favor, capítulo 3, versículo número 12. Hebreos, por favor, hermanos, capítulo 3, versículo número 12. Vea lo que aquí está diciendo el autor de los Hebreos a esta iglesia, mis hermanos. Hebreos, capítulo 3, versículo número 12. Dice la Biblia, mirad hermanos, está hablando con gente creyente, ¿verdad? Con gente que ha creído en el Salvador. Dice la Biblia, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de qué, mis hermanos? De incredulidad. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos, de la incredulidad? El problema de la incredulidad, hermanos, es que quien la posee no se la queda él solo. La empieza a esparcir como un veneno. La empieza a esparcir como un cáncer. Y el apóstol Pablo dijo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando menos nos damos cuenta, mis hermanos, esa persona que no cree, esa persona que no está de acuerdo, esa persona que no tiene el mismo enfoque, mis hermanos, empieza a transmitir esa inseguridad en los demás hermanos, en la demás iglesia. Esa es la razón, hermanos, por la cual a veces encontramos en un hogar que los hijos ya no quieren venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque terminó el servicio y se va la familia a su casa y mientras están comiendo ahí en la mesa, papá y mamá se la pasan platicando y empiezan a decir entre ellos, oye, a mí se me hace que lo que el pastor predicó hoy se lo habrá inventado. No, a mí se me hace que lo que el pastor enseñó lo sacó fuera de contexto. A lo mejor porque el pastor lo escuchó de alguien más y como lo escuchó bonito, vino y nos lo enseñó a nosotros, pero a mí se me hace que eso no es verdad. Y ahí están los hijos escuchando. ¿Y sabe qué mentalidad estamos metiendo a nuestros hijos? Entonces, ¿a qué voy a la iglesia? Si no es verdad lo que el pastor está enseñando, ¿a qué voy a la iglesia? Si mis papás no lo creen, ¿por qué yo lo voy a creer? Y hermano, es por eso, mis hermanos, que la incredulidad es lo peor que puede haber en un cristiano. Vamos en una iglesia, hermanos, mi esposa y yo, no me va a dejar mentir mi esposa. Pregúntele siquiera al final del servicio, hermanos. Pero hermano, estamos en una iglesia y mi esposa me contó que estaba el predicador, yo estaba en otro lugar. Pero mi esposa me comentó, hermanos, que mientras el predicador estaba enseñando acerca de las bendiciones que hay específicamente para aquellos que dan para misiones, había una hermana enfrente de ella que empezaba a negar con la cabeza. Y ese no era el problema, mis hermanos, porque los hay en todos lados, en todas las iglesias encontramos ese tipo de gente, no pasa nada, está bien. Pero ¿sabe cuál era el mayor problema? Que la hermana, aparte de negar con la cabeza mientras estaba sucediendo el servicio, la hermana estaba toqueteando, codeando ahí a la hermana de a un lado. Se escucha feo toquetear, ¿verdad? Estaba codeando a la hermana de un lado y estaba diciendo, no es cierto, porque mira, la Biblia también dice esto. Y el predicador le dice otra cosa y no es cierto, eso tampoco dice el pastor, porque mira, la Biblia también dice esto, y la Biblia también dice aquello, y la Biblia también dice esto otro. Cuando menos nos damos cuenta, mis hermanos, hay una iglesia que no cree lo que Dios dice. Mis hermanos, como iglesia necesitamos creer lo que Dios nos enseña.
Como iglesia, mis hermanos, necesitamos tener el mismo enfoque, el mismo propósito de nuestro Dios. Imagínense, hermanos, una iglesia en Hechos que estuvieran peleándose ahí entre ellos. Oye, ¿qué le pasa al Señor Jesucristo? Nos mandó a todo el mundo. ¿Cómo se le ocurre mandarnos a todas las naciones? Eso es imposible, no lo podemos hacer. Imagínense a la iglesia peleando por eso, mis hermanos. No, hermanos. La iglesia sabía que si el Señor Jesucristo les pidió ir a todo el mundo, a todas las naciones, a toda criatura, es porque lo podían hacer, mis hermanos, y estaban enfocados en hacerlo. Vean lo que dice ahora, hermanos, por favor, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, hermanos, versículo número 14. Vean lo que dice ahora aquí la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 14. Dice, hermanos, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Y note esto último, mis hermanos, tienen el corazón habituado ¿a dónde? Aquí la pregunta es, hermanos, ¿hacia dónde está inclinado su corazón? Mi hermano, le voy a dar permiso ahorita, y no me lo malinterprete, pero piense ahorita en estos hermanos que no vinieron ahorita a la iglesia. Que bien pudieron haber dicho que no iban a trabajar, pero prefirieron trabajar. Es diferente cuando pues no hay de otra, pero cuando pudieron dejarlo a un lado para venir a escuchar palabra de Dios, o prefirieron irse a pasear con la familia, o prefirieron quedarse a ver un partido de fútbol. Ahora, hermanos, no es para que piense, fulano de tal, hubiera venido, esto es para él. No, hermanos, esto es para usted. Usted vino a la iglesia. Le estoy dando permiso de que piense en ellos para que entienda lo que le voy a decir. Eso es lo que nos indica hacia dónde está inclinado nuestro corazón muchas veces. Ahora, no me malentienda, hermanos, no estoy en contra de que usted vea un partido de fútbol. No estoy en contra de que usted salga a pasear con la familia. Hermano, si tiene usted la oportunidad, vaya, lleve a su esposa de paseo, lleve a sus hijos de vacaciones, lléveselos a comer un helado, a comer un elote, no sé, hermanos, hágalo, hermanos. Pero la pregunta es, ¿por qué necesariamente un domingo en el que sabemos que debemos estar en la casa de Dios? Porque, mis hermanos, eso indica hacia dónde está inclinado nuestro corazón. Y mis hermanos, si nuestro corazón no está inclinado hacia las cosas de Dios, si nuestro corazón no está de acuerdo al corazón de Dios, mis hermanos, va a ser una iglesia que difícilmente va a lograr llevar el evangelio a todo el mundo. Mis hermanos, primer cualidad que vemos aquí en la iglesia es que ellos tenían un mismo corazón, una misma mente, un mismo propósito, un mismo enfoque. Pero no solamente, hermanos, había un mismo corazón. Vean lo que sigue diciendo, hermanos, Hechos 4, versículo 32. Hechos, hermanos, por favor, capítulo 4, versículo número 32. Ahora vea la segunda cualidad que esta iglesia tenía. Hechos 4, versículo 32. Y sigue diciendo ahí, hermanos, que la multitud de los que había creído era de un corazón y un ¿qué, mis hermanos? Y un alma. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que había una misma alma? Se refiere, hermanos, a que había un mismo ánimo. Hermano, ¿sabe usted cómo va a estar animado? ¿Saben cómo van a estar animados, mis hermanos? Trabajando. No me creen, ¿verdad? Solamente se escuchó un amén. No me creen, ¿verdad, hermanos? Ustedes dicen, hermanos, ahí toda la semana me la pasé trabajando y, hermano, tan solamente pensar ahorita que mañana tengo que volver a trabajar, eso en lugar de animarme me desanima, hermanos. Eso es imposible. No creo que trabajar produzca ánimo. Hermano, podrá ser en lo secular, pero en lo espiritual, mis hermanos, cuando trabajamos en la obra de Dios, eso produce ánimo en nuestras vidas. Mire, para que lo entienda, hermanos, porque todavía como que no los escucho convencidos. Vean lo que dice capítulo 4, hermanos, versículo número 1. Vean lo que dice ahí. Hablando ellos al pueblo. ¿Qué estaban haciendo, mis hermanos? Estaban hablando. No estaban hablando cualquier cosa. Estaban predicando el evangelio. Estaban hablando de Jesús, que solamente en él hay salvación, mis hermanos. Y mientras estaban hablando de Jesús al pueblo, mis hermanos, vean lo que sucedió.
vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero ve al 4, mis hermanos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como ¿cuántos? Hermano, ¿cómo esta iglesia no iba a estar animada, mis hermanos, si después de haber hablado de Jesús, después de haber predicado el evangelio, 5,000 varones, mis hermanos, sin contar mujeres y niños, solamente 5,000 varones, mis hermanos, creen en Jesús? No solamente creen, se bautizan, no solamente se bautizan, también se agregan a la iglesia, mis hermanos. ¿Cómo no iban a estar animados después de ver el fruto de su trabajo, mis hermanos? Porque cuando trabajamos para el Señor, mis hermanos, eso anima nuestras vidas, eso motiva nuestro corazón. Pero el que no gana almas no sabe de lo que le estamos hablando. Hermanos ganadores de almas, no me lo van a negar. ¿Cuántas veces no venimos desanimados? No queremos ir a ganar almas. Pero como el pastor nos mandó un mensajito, hermanos, prepárense, vamos a ir a ganar. Pues bueno, ya ahí voy. Pero ahí venimos, hermanos, todos hasta arrastrando el pie, mis hermanos, de que no queríamos venir. Y cuando vamos a tocar la primer puerta, en nuestra mente, ojalá y no me abran. Y cuando pasa, hermanos, que nos abren la puerta, pues bueno, sacamos el folletito y mire, le regalo un folletito, tiene los pasajes de la Biblia, algo de la palabra de Dios. Regáleme unos minutitos para poder explicarse lo que le parece. Y en la mente, ojalá y me diga que está ocupado, que tiene que salirse rápido, que me diga que no puede. Y sí, explícame, ¿qué me quieres decir? Y ahí estamos, hermanos, predicándole el evangelio. Mira, eres un pecador, y por tu pecado mereces el infierno, pero Cristo murió por ti. Y si le pides a Cristo que te salve, Él te va a salvar. Y la persona hace la oración de fe, recibe a Jesús en su corazón. Y no me lo van a negar, ganadores de almas. Ocurre algo en nuestro corazón que nos motiva a ir a la siguiente puerta, y luego a la otra puerta, y luego a la otra puerta, y a la siguiente persona. Y no queremos dejar ir a nadie vivo, le queremos dejar un folletito, porque eso anima nuestro corazón, mis hermanos. Pero el que no gana almas no sabe de lo que le estamos hablando. No me lo va a negar, pastor. Cuando le pedimos a alguien que nos diga su nombre, que vino la primera vez, luego nos dice su nombre y luego le preguntamos quién le invitó, está la persona ahí buscando a la persona que le invitó, y luego de repente levantan allá atrás la mano, yo lo invité, pastor. Dígame si no, pastor, esa persona que lo invitó, hay una sonrisa en su cara que ni siquiera cabe. Porque cuando invitamos a alguien a la iglesia, mis hermanos, eso anima nuestras vidas. Eso anima nuestro corazón. Pero el que no ha traído a nadie a la iglesia, no sabe de lo que le estamos hablando. Mis hermanos, es de ahí que usted puede notar esta gran diferencia. Pregúntele a un hermano que rara vez viene a la iglesia. Pregúntale a ese hermano, usted que rara vez se involucra en las actividades de la iglesia, bueno, aparece esporádicamente, parece el cometa Halley, ¿verdad? Y pregúntele cómo está, hermano. ¿Qué le va a decir? Ay, hermano, ore por mí, porque hermano, mire, si supiera lo que está pasando en mi vida, tengo este problema, y luego esto, y luego mi suegra, hermano, si supiera lo que está pasando en mi casa. Pero pregúntele al hermano que está involucrado en las actividades de la iglesia. Pregúntele al hermano que anda aquí, pastor, ¿qué hago, pastor? ¿En qué le ayudo? ¿Qué más hay que hacer, pastor? Dígame, pregúntele a ese hermano. Hermano, estoy bien. Hay que echarle más ganas, la obra de Dios lo necesita. Porque mis hermanos, cuando trabajamos para el Señor, eso anima nuestras vidas. ¿Quiere estar más animado, mi hermano? Involúcrese en las actividades de su iglesia. Esta iglesia, mis hermanos, no solamente estaba animada porque estaba trabajando. Vean lo que dice el versículo 24, hermanos, por favor. Versículo 24 dice, y ellos habiéndolo oído. Para que entienda un poquito aquí, hermanos, de lo que está sucediendo en el versículo 24, Pedro y Juan salen de la cárcel y llegan ante la iglesia, ante los demás hermanos, y les cuentan lo que les sucedió. No, hombre, nos metieron a la cárcel, nos golpearon, y luego nos están amenazando de que seguimos predicando el evangelio, nos va a ir peor que como nos fue ayer. Y la iglesia, hermanos, cuando escuchó todo eso, cuando escuchó las amenazas, vea lo que hicieron. Y ellos,
habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y si usted sigue leyendo, hermanos, es la oración que la iglesia eleva a Dios a pesar de los problemas. Mis hermanos, ¿qué hubiéramos hecho usted y yo? Sinceramente, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho usted y yo? Oye, ayer estaba hablando de Jesús. Ayer vinieron los testigos de Jehová, vinieron los mormones, vinieron los de la luz del mundo y trajeron policías y me golpearon, me azotaron porque andaba hablando de Jesús, que solamente Él salva, y luego me metieron a la cárcel y luego al día siguiente, hoy en la mañana, me sacan y me amenazan y me dicen: si te vemos predicando otra vez en las calles de San Luis y hablando de que solamente en Jesús hay salvación, te va a ir peor que como te fue ayer. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, mis hermanos? ¿Qué ando haciendo aquí? No, hombre. Cuando estaba ya con los católicos no me pasaba eso. Cuando estaba ya con los pentes nunca me iban a golpear por hablar de Jesús. Y ahora me hago cristiano y empiezo a hablar de Jesús. Me está yendo mal. No, hombre, ¿qué ando haciendo aquí entre estos masoquistas? Nada más les gusta sufrir. No, mejor me regreso a donde estaba. Porque, mis hermanos, el ánimo de una iglesia no depende de las circunstancias. El ánimo de una iglesia depende de qué tan agarrado esté de Dios, qué tan cerca esté de Dios. Mis hermanos, ¿quiere estar animado? Ore. Pregúntele al hermano que no pasa tiempo en oración con Dios cómo está. Le va a decir lo mismo: estoy mal, estoy en problemas, estoy en esto y en aquello. Pregúntele al hermano que está agarrado de la mano de Dios, que ora en las mañanas antes de ir a trabajar, que lee su Biblia. Y hermano, pregúntele a ese hermano cómo se encuentra. Es de los más animados. Porque, mis hermanos, el ánimo de una iglesia no depende solamente de su trabajo hacia Dios, no solamente depende de su oración delante de Dios. También, mis hermanos, el ánimo de una iglesia depende. Ve al versículo 31, por favor, hermanos, Hechos 4, versículo 31, dice la Biblia: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos ¿de quién, mis hermanos? ¿De qué está lleno usted? Si lo ponemos de esta manera, mis hermanos, todos estamos llenos de algo. Todos aquí estamos llenos de algo. El problema está que no todos somos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay cristianos que están más llenos de odio. Hay cristianos que están más llenos de rencor. Hay cristianos, mis hermanos, que están más llenos de pecados ocultos que ni siquiera han confesado delante de Dios. Hay cristianos que están más llenos de telenovelas. Hay cristianos que están más llenos de series. Hay cristianos que están más llenos de La Rosa de Guadalupe. ¿De qué está lleno usted, mi hermano? El Espíritu Santo no nos va a poder llenar si antes usted y yo no nos vaciamos de aquello de lo que estamos llenos. Mi hermano, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. Mi hermano, el apóstol Pablo le da una orden a la iglesia. Pero lo increíble, mis hermanos, de esta orden que el apóstol Pablo le da a la iglesia ya en Éfeso es que hace una tremenda comparación entre una persona que está ebria, que está borracha, mis hermanos, y lo compara con una persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué hace esa comparación, mis hermanos? Porque así como se nota cuando alguien está borracho, se nota cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no se nota cuando alguien está borracho, hermanos? Leguas, mis hermanos. Una vez, hermanos, estábamos allá en Oaxaca. No le dije, hermanos, venimos del estado de Oaxaca, perdónenme. Mi pastor es Benjamín Cruz, Iglesia Bautista Fundamental de Tlaxiaco allá. Y mi pastor, hermanos, tengo el privilegio de que es mi padre.
Gracias a Dios. Estábamos allá en Oaxaca, hermanos, en una ocasión, y mi papá y yo veníamos un sábado de ganar almas. Y hermano, mientras íbamos a la casa, después de haber ganado almas, hermanos, me acuerdo, mi papá me dijo, mira, allá lo que está sucediendo. Y había un hombre, hermanos, que estaba abrazando un poste. Lo estaba besando. Hermano, ¿qué hombre en su sano juicio, en sus 5 sentidos, va a hacer eso, hermano? Pero ¿qué tal estando borracho? Se nota cuando alguien está borracho, mis hermanos. Porque un borracho hace cosas que no haría si no estuviera borracho. Y mis hermanos, sucede lo mismo cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. La persona que es llena del Espíritu Santo hace cosas que no haría si no estuviera lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿sabe usted, hermano, que se distingue muy fácil cuando alguien no es lleno del Espíritu Santo? Lo voy a poner de esta manera. Se distingue desde el primer punto. Creer solamente. El creer. ¿Sabe usted, hermano, que un borracho, solamente un borracho es capaz de creerle a otro borracho? ¿Sabe usted, hermano, que solamente un loco es capaz de creerle a otro loco? ¿O usted le creería a todo lo que dice un borracho? ¿O usted le creería a todo lo que dice un loco? ¿Verdad que no, hermanos? No estamos igual que ellos. Entonces, hermano, solamente un loco le cree a otro loco, solamente un borracho le cree a otro borracho. Y solamente uno que es lleno del Espíritu Santo le cree a otro que es lleno del Espíritu Santo. Para que me lo entienda, hermanos, voy a poner un ejemplo. Habían 2 hombres que estaban tomando en su casa, uno de ellos. Y el dueño de la casa, hermanos, se levanta de su asiento y le dice a su amigo, ya ha entrado en copas, mis hermanos, le dice al otro, mira, puedo volar. Y el otro dice, ¿a poco puedes volar? Puedo volar. Es más, te voy a enseñar que puedo volar. A ver, enséñame. Y hermano, abre la ventana de su puerta, de su casa, hermanos, perdón. Abrió la ventana, estaban en un segundo piso, hermanos, y viene con su amigo, lo ve directamente a los ojos y le dice, te voy a enseñar que puedo volar. Agarró carrera, mis hermanos, empezó a correr hacia la ventana, se avienta por la ventana, mis hermanos, abre las manos, ¿y qué cree que pasó? Llamaron a la ambulancia, se lo llevaron. 2, 3 días después, este hombre abre los ojos y ahí estaba su amigo, hermano, sentado con el que estaba tomando ese día. Y después de que abre los ojos, mis hermanos, empieza a agarrar conciencia y le dice, oye, ¿qué me pasó? Recuerdo que tú y yo estábamos allá en mi casa, la estábamos pasando bien y de repente abro aquí los ojos y estoy todo vendado. ¿Qué me pasó? Le dice su amigo, pues es que me dijiste que podías volar. Y luego, pues abriste la ventana de tu casa y me dijiste que podías volar y corriste hacia la ventana y tuvimos que llamar a la ambulancia, te vinieron a buscar. Qué bueno que estás bien, que ya despertaste, estábamos preocupados por ti. Y su amigo, hermanos, ahí todo vendado, se le empieza a poner la cara roja de enojo, mis hermanos, y le hace la pregunta, ¿y por qué no me detuviste? Pues es que yo pensé que podías volar. Porque, hermanos, solamente un loco es capaz de creerle a otro loco, solamente un borracho es capaz de creerle a otro borracho. Y es lo irónico, mis hermanos, que se supone debería pasar con los que son llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué es lo que muchas veces pasa? A veces llegan siervos de Dios, a veces llegan pastores a su púlpito y le empiezan a decir a su gente, mis hermanos, Dios puso en mi corazón hacer esta campaña, hacer este maratón de ganancia de almas, hacer estas escuelitas bíblicas. Y hermanos, van a ver, mis hermanos, que si lo hacemos, algo grande va a ocurrir aquí. Y van a ver, hermanos, vamos a llenar este lugar. Y van a ver, ya no vamos a caber. Vamos a tener que buscar un lugar más grande. Y hay que comprar un terreno. Y hermanos, porque esto va a lo grande. Van a ver, hermanos, pero ¿quién está conmigo? Y ahí están los hermanos en su lugar. Ay, pobrecito de mi pastor. ¿Cuándo vamos a hacer eso? No, hombre, eso es imposible. Aquí en San Luis, no, hombre, ¿cuándo? Amén, pastor. Para que no se agüite, pastor, porque... Oh, amén, pastor. No, hombre, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y ahí se nota nuestra falta de llenura del Espíritu Santo.
Porque si fuéramos llenos del Espíritu Santo, estaríamos de acuerdo. Amén, pastor. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué le ayudo? Creo lo mismo que usted. Vamos a trabajar con usted. Vamos a hacer lo que usted dice. Vamos a orar. Vamos a buscar que el Espíritu Santo nos ayude. Porque con el Espíritu Santo hacemos cosas que no haríamos si no lo tuviéramos a Él. ¿De qué está lleno, mi hermano? Mi hermano, hasta este momento hemos visto solamente dos cualidades. Un mismo corazón, una misma mente, unos mismos pensamientos, un mismo propósito, un mismo enfoque, una misma alma, un mismo ánimo, trabajando todos juntos, orando todos juntos, buscando que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en nosotros que nosotros no podemos hacer. Y mis hermanos, hay una tercera cualidad. Dice Hechos 4:32, vea lo que dice una vez más. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La última cualidad, mis hermanos, nos dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Estamos viendo, mis hermanos, un sentir de sacrificio. ¿Sabe cuál es el problema en el día de hoy, mis hermanos? Que los cristianos decimos, es que esto es mío, esto me pertenece, es que esto yo me lo gané, es que yo me esforcé por esto, para eso me sacrifiqué, para eso sudé, no, y darle así nada más porque sí, no, esto es mío. Y no comprendemos, mis hermanos, que lo que usted y yo tenemos no es nuestro, mis hermanos, es de Dios. Y Dios nos lo ha dado para ser de bendición también a su obra. Pero decimos, es que esto es mío, es que esto me pertenece. ¿Qué dice, hermanos? Por favor, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo número 5. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo número 5. Vea lo que dice aquí, hermanos. David había ofrendado, hermanos, de su propia tesorería, de lo que a él le pertenecía, si lo podemos decir así, hermanos. Él había dado oro, había dado plata, había dado bronce, había dado madera, había dado muchas cosas, mis hermanos, para la preparación de la casa de Dios, el templo de Jehová. Usted recuerda, hermanos, el tabernáculo habitaba, hermanos, el arca del pacto habitaba en tabernáculos. El arca del pacto, mis hermanos, era símbolo de la presencia de Dios. Y hermanos, David, hermanos, deseaba que ya no se estuviera moviendo el tabernáculo, ya no quería que la casa de Dios se estuviera moviendo de un lugar a otro. No, hermanos, quería establecer una casa para Dios. Y en Primera de Crónicas, hermanos, 29:5, vemos lo que David empezó a dar. Primera de Crónicas, hermanos, 29:5, vea lo que dice aquí la Biblia. Oro pues para las cosas de oro. David dio oro para lo de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y luego hace la pregunta, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Porque ustedes lo han visto. Su pastor no solamente es, hermanos, ¿quién va a dar? No, hermanos. Aquí está lo mío, hermanos. ¿Quién más va a dar? Así es esto, mis hermanos. El líder va primero. Y hermanos, después de que David hace eso, dice en el versículo número 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y ahora vea el versículo 14, hermanos. Después de que David dio y después de que el pueblo también dio, mis hermanos, David se hinca delante de Dios, hermanos, y hace una oración en donde le dice, hermanos, versículo 14, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, ¿qué, mis hermanos? ¿De quién es eso, mis hermanos, que hay en su cartera? ¿De quién es ese carro, mis hermanos, que usted está manejando? ¿De quién es esa casa donde usted va a descansar esta noche? No es suyo, es de Dios, mis hermanos. Y mis hermanos,
La obra de Dios no avanza porque a veces somos como aquellos colaboradores del apóstol Pablo. Usted lee ese testimonio allá en Filipenses 2:19, donde le dice Pablo ahí a los filipenses, porque todos buscan lo suyo propio. Cada quien es que esto es mío y yo qué gano y en qué me beneficio. Todos son así, mis hermanos, y para mí ¿qué hay? Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Cuando usted lee ahí, hermanos, en Hechos 4, del 34 hasta terminar el capítulo, mis hermanos, usted se va a dar cuenta que realmente ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Porque se empezaron a ver las necesidades en la obra de Dios y de repente un hermano levanta su mano y dice, bueno, yo tengo una propiedad, la voy a poner en venta y lo que me den por pago de la propiedad lo voy a traer a los pies de los apóstoles, a la iglesia, para que la obra de Dios avance. Y luego otro se levanta y dice, yo también tengo una propiedad, y otro por allá, yo también tengo una propiedad, y otro por allá, yo también tengo una propiedad, hasta que Bernabé se levanta y dice, yo también tengo una propiedad, la voy a poner en venta y lo que me den lo voy a poner a los pies de los apóstoles para que la obra de Dios avance. Porque ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía. Ahora, hermanos, no me malentienda. No vine a decirle, hermano, saque los papeles de su casa, saque los papeles de su carro, póngalo en venta y lo que le den tráigalo a la iglesia para que la obra de Dios avance. Qué bendición sería, ¿verdad, pastor? Si alguien lo hiciera. Si Dios se lo pone en su corazón, hágalo, pero que sea Dios. No lo haga porque yo lo estoy diciendo, porque al rato usted me va a echar la culpa a mí. Por tu culpa estoy caminando al trabajo, por tu culpa estoy durmiendo en la calle. No, hermano, yo no quiero tener la culpa. Si Dios se lo pone en su corazón, hágalo, porque lo ha habido. Hay cristianos que han regalado sus carros. Hay cristianos que han regalado sus casas. Pero no le estoy diciendo que lo haga, regreso a lo mismo, mis hermanos. Lo que sí le estoy diciendo es que nada es suyo. Y que sí podemos dar con sacrificio. ¿Por qué el evangelio no ha llegado hasta lo último de la tierra, mis hermanos? ¿Por qué los misioneros se la pasan visitando iglesias 7, 8, 9, 10 años? Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Si los cristianos dijeran, si Dios me lo dio y que Él quiere que lo use para la obra de Dios, misioneros se irían en cuestión de meses, mis hermanos. Hermano, la obra de Dios también necesita de nuestra economía. Pero mis hermanos, ahí está el problema. Todos dicen ser suyo propio, no lo que es de Cristo. Mis hermanos, esta iglesia era una iglesia que tenía un mismo corazón, tenía una misma alma, pero también había un sentir de sacrificio, mis hermanos. Y déjeme decirle, mis hermanos, cuando la iglesia es de un corazón, cuando la iglesia es de un alma y cuando la iglesia está dispuesta a sacrificar, mis hermanos, grandes cosas suceden. Grandes cosas pasan. Vea lo que dice, hermanos, en Hechos otra vez 4, versículo 33. Vea lo que dice aquí, hermanos. Hechos 4, versículo número 33. Vea lo que dice, hermanos. Grandes cosas suceden cuando la iglesia es de un corazón, cuando la iglesia es de un alma y cuando la iglesia está dispuesta a sacrificar. Hechos 4, 33 nos dice, y con gran poder. Note lo que dice aquí Lucas, mis hermanos, quien escribió Hechos. Dice, y con gran poder, no dice y con poquito poder, no dice y con algo de poder, no dice y con poder nada más, no, hermanos, dice y con gran poder. Algo grande estaba sucediendo en esta iglesia, mis hermanos. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. El evangelio estaba avanzando de una manera descomunal, mis hermanos. Tanto que en el capítulo 5, versículo número 12, vea lo que dice, hermanos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, no señales, muchas señales y prodigios, muchas señales, muchos prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, porque algo grande estaba pasando, mis hermanos.
Vea qué tan grande llegó, mis hermanos, todo esto. Versículo número 28. Aquí ya están hablando. ¿Se acuerda de los fariseos, los saduceos, los jefes de la guardia del templo? ¿Se acuerda de ellos, hermanos, que metieron a la cárcel a Pedro y a Juan? Bueno, ahora vea lo que están diciendo aquí, hermanos. Versículo 28. Diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén. ¿De qué, mis hermanos? Y vea lo que dice. ¿Habéis qué? Llenado. ¿Será, hermanos, que algún día nuestro adversario, el diablo, pueda decir de la iglesia bautista Getsemaní: ¿qué les pasa? Les mandé problemas, les mandé situaciones difíciles y ahora ya llenaron del evangelio todo San Luis. ¿Qué les está sucediendo a esta iglesia? ¿Será que un día el diablo pueda decir eso, hermano? Lo va a poder decir. Cuando la iglesia bautista Getsemaní sea de un corazón, sea de un alma y dispuesta a sacrificar. Pero aquí viene otra cosa, mis hermanos. Muchas veces el cristiano empieza a cuestionar, empieza a preguntar: ¿y yo qué gano? ¿Y en qué me beneficia? ¿La obra de Dios se beneficia? Sí, el evangelio avanza, almas son salvas, pero ¿y yo qué gano? El misionero se beneficia, mira, el pastor también, porque pues toda la obra de Dios avanza, pero ¿yo qué gano? Dice el cristiano. Hay que ponernos a pensar, mis hermanos. ¿Qué nos debe Dios? Dios no nos debe nada, mis hermanos. Como que para que todavía nos levantemos y preguntemos: ¿y yo qué gano? Mis hermanos, somos viles pecadores merecedores del infierno. Usted y yo era lo más que merecíamos, ese lugar que arde con fuego y azufre, pero es por su gracia, es por su misericordia, que ahora usted y yo vamos a la gloria. Tenemos una morada allá en el cielo que Él nos está preparando. Mi hermano, ¿qué más queremos? Pero por si fuera poco, mis hermanos, no es lo único que Dios nos quiere dar. Porque a pesar de eso, mis hermanos, Dios quiere darnos más. Vean lo que termina diciendo Hechos 4:33, hermanos. Ya con esto acabo. Hechos 4:33 termina diciendo: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué es gracia, mis hermanos? Gracia es recibir aquello que no merecemos. La salvación es por gracia. Usted no se merece ir al cielo, pero Dios le ha dado esa gracia de ser hijo de Dios. Ahora es por Cristo que usted va al cielo, su salvación es por gracia. Y cada bendición, hermanos, que Dios nos da, no la merecemos, pero Dios nos lo da porque Él es bueno, mis hermanos. Él quiere dar gracia, mis hermanos, pero la Biblia no dice: y poquita gracia era sobre todos ellos. Tampoco dice: y algo de gracia era sobre todos ellos. Tampoco dice: y gracia era sobre todos ellos. Dice, mis hermanos, abundante gracia. Porque cuando Dios bendice, mis hermanos, Él lo hace a manos llenas. Cuando Dios bendice, mis hermanos, Él no escatima. Él es el que dijo: tráeme todos tus diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébame ahora en esto. Si no te abriré, ¿qué, mis hermanos? ¿Una ventana? ¿Dos ventanas? ¿Tres? ¿Cuatro? Porque ya son muchas. No, hermanos. Te abriré las ventanas de los cielos. Y no te voy a echar, no. Y te voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Porque, mis hermanos, cuando Dios bendice, Él lo hace a manos llenas. Él mismo dijo: dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Mi hermano, ¿no desea usted esa abundante gracia de Dios para su vida? ¿No desea esa abundante gracia de Dios para su familia, para su esposa, para sus hijos? ¿No desea esa abundante gracia de Dios en su trabajo?
Es más, hermano, usted que tiene su negocio, ¿no desea usted esa abundante gracia de Dios en su negocio? Bueno, lo podemos tener cuando seamos de un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón que busque el mismo propósito de Dios. Si mi Dios quiere que las almas sean salvas, yo procuro que la salvación de las almas. Si mi Dios quiere que yo sea santo, yo soy santo como mi Dios quiere que yo sea. Un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando sea de una misma alma. Cuando esté dispuesto a trabajar para Dios. Cuando esté dispuesto a orar con mi Dios. Cuando esté dispuesto a buscar la llenura de su Espíritu Santo. Cuando esté dispuesto a sacrificar. Y créame, hermanos, si usted hace eso, grandes cosas van a pasar en la Iglesia Bautista Getsemaní. Te lo prometo. No porque lo digo yo, sino porque la Biblia lo confirma. Y no solamente grandes cosas van a pasar en la Iglesia Bautista Getsemaní, algo grande va a pasar en su vida personal, porque Dios lo ha prometido. Señor, mi Dios, gracias te damos por tu palabra. Y Señor, una vez más reconozco que como hombre no puedo lograr, Señor, que alguien cambie de parecer. Pero te pido, Padre mío, que toques cada corazón. No permita, Señor, que salgamos de este lugar de la misma manera en que vinimos, sino que salgamos de aquí, Señor, tomando decisiones que alaben, que glorifiquen tu nombre. Decisiones, Señor, que le hagan saber al mundo lo que tú quieres hacer por ellos. El mismo cambio que hiciste en nosotros, que también lo podamos ver en este mundo que se está perdiendo. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, Pastor Joel puede pasar, dar la invitación, pero mis hermanos, estamos orando, por favor. No deje de orar. Un momento, hermano. Quizás, hermanos, estamos todavía pensando en nuestro corazón que la obra misionera es algo que se le ocurrió a alguien. No hay ese mismo sentir con la iglesia, no hay ese mismo pensamiento, ese mismo corazón hacia la obra misionera. Quizás, hermanos, estamos dando, pero estamos dando de una forma no sacrificial. Estamos dando de aquello, de lo que nos queda y no dando con sacrificio. Hermanos, si usted gusta ponerse de rodillas en su lugar o allí mismo en su lugar, tome una decisión, hermanos. Decida que su pensamiento, su sentimiento y aún sus finanzas van a girar todo en torno a lo que es la obra misionera. Se va a despojar, no va a haber nada como suyo propio, sino que todo es un regalo por la gracia de Dios.